Nunca fui el tipo de persona que disfruta las fiestas. Prefería quedarme en casa, perderme entre libros o videojuegos, que rodearme de desconocidos con música tan fuerte que no me dejara escuchar mis propios pensamientos. Pero aquella noche hice una excepción. No sé si fue por la insistencia de mis amigos, por la necesidad de escapar de mi rutina o porque, en el fondo, buscaba algo distinto, algo que rompiera con la monotonía que llevaba semanas arrastrando. Ellos llevaban días convenciéndome de ir a esa fiesta. El lugar elegido era una hacienda perdida en un pueblo casi borrado del mapa. El trayecto fue interminable. Primero horas de carretera, después caminos de terracería que parecían no llevar a ninguna parte. Al final la vimos a lo lejos. El sol se ocultaba justo detrás de la hacienda, mientras un viento cálido nos golpeaba el rostro. Cuando llegamos, el sitio me recibió con una visión inquietante. La hacienda era enorme, de muros agrietados y techos que parecían a punto de colapsar. Se notaba que llevaba años abandonada, pero a pesar de eso, estaba llena de vida. Había decenas de personas, en su mayoría jóvenes. Habían colgado luces y adornos por todas partes, y la música sonaba fuerte, mezclándose con risas y gritos de euforia. Todos parecían disfrutar de la noche como si nada importara. Al principio, todo transcurría con normalidad. Yo trataba de integrarme, aunque me sentía fuera de lugar. Fue entonces cuando me topé con otro amigo, alguien que, al igual que yo, había ido más por presión que por gusto. Decidimos recorrer la hacienda para despejarnos un poco. El lugar era mucho más grande de lo que pensábamos, con rincones tan apartados que ni siquiera las luces de la fiesta alcanzaban a iluminar, y fue allí cuando lo sentí. Un aire helado recorriéndome la nuca, una vibración extraña, casi imperceptible, que provenía de uno de los edificios más deteriorados, casi en ruinas. La sensación era clara, como si algo, o alguien, nos observara desde la oscuridad. Le dije a mi amigo que volviéramos al área principal de la fiesta. Traté de ignorar aquel escalofrío, pero algo dentro de mí sabía que, por precaución, era mejor estar rodeado de más gente. Le dije a mi amigo que regresáramos al área principal de la fiesta. Caminamos en silencio hasta que las luces y la música volvieron a envolvernos. El simple hecho de ver a tanta gente alrededor me hizo sentir un poco más tranquilo. Al llegar, nos encontramos de nuevo con el grupo. Mis amigos estaban riendo a carcajadas por alguna tontería y apenas notaron que nos habíamos ido. ¿Dónde se habían metido?, preguntó uno, con un vaso en la mano. Explorando un poco, respondí, tratando de sonar casual. Pues ni lo intenten, este lugar es un laberinto. Mejor quédense acá y tómense algo. Forcé una sonrisa y fingí relajarme. El bullicio del lugar parecía borrar cualquier rastro de aquella incomodidad que había sentido en las ruinas. Sin embargo, de vez en cuando, no podía evitar mirar hacia la oscuridad, hacia ese rincón donde me pareció que alguien nos observaba. Fue entonces cuando escuché un sonido que no encajaba con la música ni con las voces. Un golpe seco, metálico, como si una puerta se azotara en el fondo de la hacienda. Me quedé quieto, pero nadie alrededor reaccionó. Todos seguían riendo, bailando, bebiendo, como si el ruido no hubiera existido. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a mi amigo. Él me miró confundido. ¿Escuchar qué? Abrí la boca para insistir. Pero en ese momento lo vi. Entre la multitud, más allá de las luces, una figura pasó caminando lentamente. No era raro ver gente moviéndose de un lado a otro, pero había algo extraño en esa persona. Avanzaba con una rigidez antinatural, como si cada paso le costara un esfuerzo tremendo. Intenté seguirla con la mirada, pero en cuestión de segundos desapareció entre la multitud. «Oye», dije en voz baja, señalando hacia el sitio, ¿viste a ese tipo? «¿Qué tipo?», me respondió, alzando los hombros. Quise pensar que había sido alguien borracho, tropezando, arrastrando los pies. Pero entonces, justo en ese mismo punto, las personas que estaban cerca comenzaron a apartarse, murmurando entre risas incómodas. Algo parecía haber quedado allí, en el suelo. Me acerqué apenas un paso y lo vi. Un rastro húmedo, oscuro, que se extendía como una línea en dirección a los pasillos más alejados de la hacienda. No era cerveza. No era vino. Era sangre. El murmullo se extendió rápidamente. La gente empezó a mirar hacia donde señalaba, y las risas se apagaron poco a poco. Algunos apartaban los pies del rastro oscuro, otros se miraban entre sí con miedo, sin saber qué decir. ¿Qué es eso?, preguntó una chica, su voz temblando. Un chico se agachó para inspeccionarlo y retrocedió de inmediato, con los ojos abiertos como platos. Es sangre. No sé de quién. El pánico comenzó a crecer lentamente.
Algunos querían irse, otros simplemente se quedaron paralizados. La música parecía haber perdido fuerza, y un silencio pesado se filtró entre las luces parpadeantes. Yo traté de mantener la calma y me acerqué a mis amigos. Mejor vámonos, les dije. Pero antes de que pudiéramos movernos, un golpe resonó detrás de nosotros. Esta vez no era metálico, sino más grave, más profundo, y parecía moverse por toda la hacienda. La gente comenzó a correr, gritando. Algunos tropezaban con los adornos, otros chocaban entre sí. Yo miré hacia atrás y lo vi. Una sombra enorme, demasiado grande para ser humana, se movía entre los pasillos. No corría, se desplazaba con pasos largos y pesados, arrastrando algo que producía un sonido que hacía que mi estómago se revolviera. ¡Corran! Grité, y finalmente mis amigos me siguieron, empujando a otros mientras todos buscábamos una salida. Las luces fallaban, parpadeaban y se apagaban por completo en algunos sectores. Entre el caos, escuché los gritos de personas siendo arrastradas o golpeadas. Yo solo podía correr, esquivar, gritar, y rezar para que algo nos sacara de allí antes de que lo que sea que nos perseguía llegara a nosotros. El pánico no hacía más que crecer. Entre la multitud, algunos tropezaban y caían sobre mesas y adornos, otros empujaban a quienes tenían delante. Risas y conversaciones habían desaparecido. Ahora solo había gritos, golpes y el sonido metálico de objetos que se derrumbaban. Nos arrastramos por un pasillo estrecho. El polvo levantado por la estampida nos quemaba la garganta y la nariz. Cada pocos segundos, un golpe seco, un aullido profundo, resonaba desde los pasillos contiguos. Sentía el aire vibrar con el estruendo de la huida colectiva, y el olor a sudor, sangre y madera vieja se mezclaba con la música que todavía se escuchaba débilmente desde algún salón lejano. Vi a un grupo de jóvenes intentando esconderse detrás de una barra, sus manos temblaban mientras sostenían vasos que se derramaban y rompían en el suelo. Alguien gritó y un chico fue arrastrado hacia la oscuridad de un corredor, su grito cortado abruptamente mientras trataba de resistirse. Nosotros avanzábamos con cuidado, evitando tropiezos, pero el bullicio era constante. Cada vez que creíamos que un pasillo estaba despejado, un rugido profundo nos hacía girar la cabeza. Una sombra se movía rápida entre los pilares, y sus pasos resonaban de manera irregular, golpeando y arrastrando algo. Los gritos de quienes se perdían entre las habitaciones nos mantenían alerta. No había un momento de silencio. El ruido era constante, una cacofonía de miedo, choque y desesperación. Finalmente, cuando parecía que un pasillo estaba más despejado, nos arrastramos hacia otro sector de la hacienda, sorteando cuerpos y muebles volcados. Finalmente encontramos un pequeño salón, parcialmente intacto, con muebles viejos cubiertos de polvo. Cerramos la puerta y pusimos una vieja vitrina frente a ella. Nos dejamos caer sobre un par de sofás, intentando no hacer ruido. A lo lejos escuchábamos cómo el pánico continuaba. Gritos, objetos que se derrumbaban, pasos rápidos. En esa habitación estábamos más de 10 personas. Mis amigos, el amigo que encontré ahí y algunas otras personas de la fiesta. ¿Qué eran esas cosas?, susurró mi amigo, con la voz apenas audible. No lo sé, respondí, manteniendo los ojos fijos en la puerta. Parecen personas, pero no lo son. No se mueven como nosotros. Nos quedamos en silencio unos minutos, tratando de recuperar el aliento. Cada sonido afuera nos ponía tensos. Incluso un vaso roto o un objeto cayendo nos hacía saltar, temiendo que algo viniera a buscarnos. Hablábamos en susurros, compartiendo nuestras hipótesis, tratando de darle sentido a lo que estaba pasando, aunque sabíamos que ninguna explicación nos salvaría de ser encontrados. Tenemos que movernos, dijo un señor que había entrado con nosotros. No podemos quedarnos aquí para siempre. Nuestro grupo asintió, pero otros insistieron en quedarse. El señor volvió a insistir. La puerta no resistiría si intentaban entrar. Mi grupo, junto con el señor y otras 3 personas, salimos del escondite, volviendo a colocar el mueble frente a la puerta. En el interior se quedaron otros jóvenes y una mujer. El ruido había cesado un poco. El señor susurró que podíamos salir y llegar a los autos. Lo seguimos. Parecía conocer la hacienda, o al menos mejor que nosotros. A lo lejos vimos otra salida. Pero justo cuando creímos que podríamos escapar con sigilo, un golpe fuerte resonó detrás de nosotros. Al girarnos, un grupo de personas corría en nuestra dirección, y detrás de ellos otra de esas figuras emergió de la oscuridad. Alta, desgarbada, con movimientos torpes pero rápidos. Gritos y carreras nos alcanzaron, y de repente estábamos otra vez atrapados en el caos. ¡Corran!
grité, tomando la mano de mi amigo mientras empujábamos a cualquiera que se interpusiera. La huida fue un desastre controlado. Personas tropezando, gritos, golpes, muebles y adornos cayendo por todos lados. Finalmente llegamos a la salida y, desde ahí, vislumbramos la camioneta donde habíamos llegado. Corrimos con todo lo que nos quedaba, empujando a quien se interponía, esquivando cuerpos y obstáculos, sintiendo la presencia de las criaturas que nos perseguían a cada instante. El pánico nos impulsaba, pero sabíamos que si fallábamos, no habría próxima oportunidad. Gritando, todos nos dirigimos hacia la camioneta donde habíamos llegado. Parecía nuestra única salida, la promesa de seguridad. Pero cuando llegamos al borde del monte, algo emergió de la oscuridad justo detrás del vehículo. Era enorme, con brazos largos y movimientos torpes pero rápidos. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Uno de mis amigos tropezó y fue arrastrado, esa cosa lo había tomado del tobillo levantándolo, y de un momento a otro, azotó su cuerpo contra el suelo. Aquella vista era espantosa, su rostro apenas reconocible mostraba una mueca de infinito dolor. No había tiempo para detenernos. Otra figura apareció entre los árboles, esta vez más rápida, más silenciosa, avanzando directamente hacia la camioneta. El grupo comenzó a dispersarse en todas direcciones, empujándose, cayéndose y gritando. En medio del pánico, agarré a mi amigo, el mismo que había encontrado en la fiesta. Nos impulsamos entre los matorrales, buscando dónde escondernos. Desde allí vimos cómo más de esas cosas aparecían, atrapando a los que no lograban escapar. Algunos eran arrastrados hacia la oscuridad, mientras que a otros simplemente los levantaban y los azotaban contra el suelo o contra los muros de la hacienda. Podíamos escuchar el sonido de sus huesos, partiéndose. Varias personas desesperadas volvieron a entrar a la hacienda, supongo que con la esperanza de esconderse de nuevo. En medio del caos, en un golpe de suerte, vimos al señor que nos había sacado antes. Subió a una de las camionetas estacionadas y logró encenderla. No dudamos ni un instante. Salimos corriendo hacia el vehículo y alcanzamos a subirnos a la parte trasera justo cuando el motor rugió. Apenas la camioneta comenzó a moverse, otro de mis amigos salió de la oscuridad gritando que lo esperáramos. Corría con todas sus fuerzas, pero ese grito también alertó a las criaturas. Logró alcanzarnos y se aferró a la parte trasera. Lo sujetamos de los brazos con todas nuestras fuerzas, pero una de esas cosas lo tomó del tobillo. Ahora ambos se aferraban, luchando. Nosotros tirando hacia arriba y aquella cosa jalando hacia abajo. Las criaturas rugían, y más de ellas se acercaban detrás de nosotros. Entonces, la camioneta dio un salto violento, habíamos pasado sobre un hoyo, o una piedra. En la sacudida, mis manos se soltaron, y mi amigo, cayó. Lo vimos perderse en la oscuridad mientras gritaba desesperado pidiendo ayuda. Intentamos decirle al señor que se detuviera, pero otro rugido, más cercano, nos recordó que había más de esas cosas persiguiéndonos. No tuvimos más opción que seguir adelante, dejando atrás los gritos de nuestro amigo. Poco a poco, los ruidos fueron quedando atrás. Después de casi una hora, encontramos una construcción abandonada, un viejo taller a la orilla del camino. El señor decidió que era más seguro apagar el motor y esperar ahí. Nos encerramos en silencio, apenas murmurando entre nosotros. La madrugada se volvió interminable. Aunque intentamos dormir, el cansancio nunca pudo vencer al miedo. Afuera reinaba un silencio tan profundo que parecía vigilarnos. Cuando por fin amaneció, el señor encendió la camioneta y condujo hasta la carretera. Tiempo después encontramos una gasolinera. Y ahí, por un instante, sentimos que aquella pesadilla había terminado. Días después, en las noticias, dijeron que la fiesta había sido atacada por un grupo de criminales. Muchas personas muertas y otras tantas desaparecidas. Nunca mencionaron a las criaturas, tal vez porque no lo sabían, o tal vez, porque no querían. Nunca supimos si alguien más logró salir vivo esa noche. Contamos lo que vivimos, pero muchos nos llaman locos, dicen que el trauma nos hizo imaginar cosas. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que pasó. Y solo le ruego a Dios que, fuesen lo que fuesen esas cosas, nunca más nos encuentren.